Como índice de este video, hablaré sobre los temas de redox, la potencia, algunas pilas y baterías y la corrosión. Una reacción redox espontánea implica una transferencia de electrones. Este movimiento de electrones puede utilizarse para realizar un trabajo eléctrico. El dispositivo utilizado se denomina celda voltaica. El movimiento o transferencia de electrones se produce a través de un camino externo en lugar de ocurrir directamente entre los dos reactivos. Se define potencial estándar de celda, E grado celda, como el potencial de celdas que operan a 25 grados, concentraciones 1 m y presión de 1 atm para aquellos reactivos gaseosos. En lugar de trabajar con potenciales de celda, dada la gran posibilidad de combinaciones, se ha optado por asignar un potencial estándar a cada semicelda y usar estos valores después para calcular el potencial de celda. Por convención, el potencial asociado a cada electrodo se elige de modo que sea el potencial asignado a un proceso de reducción en ese electrodo. En un proceso redox se produce una transferencia de electrones de átomo que se oxida al átomo que se reduce. Si una sustancia se oxida, la otra se reduce. La oxidación es el proceso de pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion, y la reducción es el proceso inverso a oxidación. La ganancia de electrones se disminuye, se reduce el estado de oxidación de la molécula, átomo o ion. Ahora hablaré de las pilas, por ejemplo las pilas de concentración. Una pila de concentración es una celda galvánica en la que la fuerza electromotriz se debe a la diferencia en la concentración de uno o más reactivos constituyentes de la solución electrónica en diferentes partes de la superficie del metal. Sus mecanismos son debido a la diferencia de concentración de uno o más constituyentes reactivos de la solución electrónica. En un punto comparado con el otro, el potencial de electrodo del metal será diferente en estos dos lugares. Si las dos áreas del metal están en contacto eléctrico directo, se producirá una celda galvánica, en la que el área con menor potencial de electrodo actuará con el ánodo y se corroerá. Esta corrosión se dará debido a las concentraciones en ambas celdas que tratarán de igualarse. Una pila de concentración es una celda electroquímica que tiene dos medias celdas equivalentes del mismo material. Su única diferencia está en la concentración. Esta celda produce un voltaje. Este voltaje es el resultado del interno por alcanzar equilibrio. Este equilibrio ocurrirá cuando las concentraciones en ambas celdas sean iguales. La corrosión por celdas de concentración ocurre cuando dos o más áreas de la superficie del metal están en contacto con diferentes concentraciones de la misma solución. Hay diferentes tipos de pilas y de baterías. Ahora veremos las siguientes. Tipos de pilas. Las pilas suelen ser de forma cilíndrica, prismática o de forma de botones, dependiendo de la finalidad a la cual se las destine. Existen muchos tipos de pilas. Estas, en resumidas palabras, se dividen en las primarias o pilas, que son aquellas que en vez agotadas no es posible recuperar el estado de carga. Y en las secundarias o baterías son las que en la transformación de la energía química en eléctrica es reversible, por lo que se pueden recargar. Por lo tanto, la cantidad de residuos generados es mucho menor. Por ejemplo, una pila seca común es la pila de zinc-carbono con un voltaje nominal de 1,5 voltios. Suelen conectarse varias celdas en serie dentro de una misma carcasa o compartimiento para formar una pila de mayor voltaje que el provisto por una sola. Una pila seca, por ejemplo, una muy conocida, es la pila de transistor de 9 voltios, pila PP3,
constituida internamente por un conjunto estándar de 6 células de zinc-carbono o alcalinas, o bien por 3 celdas de litio. Ahora hablaré del funcionamiento de una pila seca. El funcionamiento de una pila seca es sencillo. Consiste básicamente en introducir electrones en uno de los extremos de un alambre y extraerlos por el otro. La circulación de los electrones a lo largo del alambre constituye la corriente eléctrica. Para que se produzca, hay que conectar cada extremo del alambre a una placa o varilla metálica sumergida en un electrolito que suele ser una solución química de algún compuesto iónico. Cuando este compuesto se disuelve, las moléculas se dividen en iones positivos y negativos, que se mantienen separados entre sí por efecto de las moléculas del líquido. El electrolito que utilizó Volta era ácido sulfúrico. Cada una de sus moléculas, al disolverse en agua, se descompone en 2 protones, hidrógeno, iones positivos, y un ion sulfato, ion negativo. Las varillas metálicas de cobre y zinc constituyen los electrodos que deben ser sumergidos en el electrolito sin que lleguen a entrar en contacto. La placa de cobre es el electrodo positivo o ánodo y la placa de zinc el electrodo negativo o cátodo. La pila de zinc óxido de mercurio es conocida normalmente como la pila de mercurio o pila de botón porque suele tener forma de disco pequeño. El electrodo negativo es de zinc, el electrodo positivo es de dióxido de mercurio y el electrolito es una disolución de hidróxido de potasio. La batería de mercurio produce 1,34 voltios aproximadamente. Son muy tóxicas y perjudiciales para el ambiente, por contener hasta un 30% de mercurio. Debido a su toxicidad, ya no está permitida su comercialización, aunque se emplean como celdas de referencia para comparar con las demás pilas. La pila de óxido de plata es parecida a la pila de mercurio, cambiando el óxido de mercurio por óxido de plata y suministra 1,5 voltios. Tiene una buena relación energía, peso y pobres respuestas a baja temperatura. También tenemos las baterías de plomo y ácido. Por ejemplo, la batería de plomo ácido, el electrolito, interviene en forma activa en el proceso electroquímico, variando la proporción de ácido en solución con el estado de carga del acumulador. Cuando la batería está descargada, la cantidad de ácido en solución disminuye, pero si la batería está cargada, la cantidad de ácido en solución aumenta. Este mecanismo tiene una derivación práctica. Monitoreando la concentración del ácido se puede determinar el estado de carga de la batería. Este monitoreo se hace usando un densímetro. Hay 3 características que definen una batería de acumulación, plomo y ácido. Por ejemplo, la cantidad que puede almacenar, la máxima corriente que puede entregar, o sea la descarga, y la profundidad de descarga que puede sostener. La cantidad de energía que puede ser acumulada por una batería está dada por el número de watts por hora de la misma. La capacidad de una batería de sostener un régimen de descarga está dada por el número de amperes por hora. También están las baterías de níquel-cadmio, baterías recargables de uso doméstico e industrial, que utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de compuesto de cadmio. El electrolito es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez que está agotada para su reutilización. Sin embargo, su densidad de energía es de tan solo 50 kilowatts, lo que hace que tenga poca capacidad y admite sobrecargas. Se pueden seguir cargando cuando ya no admiten más carga, aunque no la almacenan. Y también admiten un gran rango de temperatura de funcionamiento. Algunas ventajas de la batería níquel-cadmio son que pueden recargarse, son menos propensas que las pilas normales a perder el electrolito, tienen una resistencia interna extremadamente baja, mantienen la tensión prácticamente constante durante casi el 90% del ciclo de descarga
y las dos últimas características son importantes. La baja impedancia interna permite asociar varios elementos en serie. Mantener la tensión constante facilita su uso en cámaras de video. Pero también las pilas de níquel-cadmio tienen desventajas. Por ejemplo, su tensión es de 1,2 voltios frente a 1,5 voltios de pilas normales. Esto supone un 20% menos de tensión. Y debido a su bajísima impedancia interna, no se puede cargar a tensión constante, ya que se generarían corrientes muy elevadas que producen el calentamiento de la batería níquel-cadmio y su destrucción. También están las baterías de tipo litio. La batería de iones de litio, también denominada batería de li-ion, es un dispositivo diseñado para el almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. Algunas de las propiedades de las baterías de li-ion son, como por ejemplo, la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, la ausencia de defecto memoria o su capacidad para operar con un elevado número de ciclos de regeneración han permitido el diseño de acumuladores livianos de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente adaptados para las aplicaciones de la industria electrónica de gran consumo. Desde la primera comercialización a principios de los años 1990 de un acumulador basado en la tecnología li-ion, su uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música. Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas temperaturas que pueden resultar en su destrucción por inflamación o incluso explosión requieren en su configuración como producto de consumo la inclusión de dispositivos adicionales de seguridad, resultando en un coste superior que ha limitado la extensión de su uso a otras aplicaciones. Algunas de las ventajas de la batería de litio son, como por ejemplo, una elevada densidad de energía, porque acumulan mucha mayor carga por unidad de peso y volumen. Su poco peso, a igualdad de carga almacenada, son menos pesadas y ocupan menos volumen que las de otro tipo. También su alto voltaje por célula, porque cada batería proporciona 3,7 voltios, lo mismo que otras 3 baterías de 1,2 voltios cada una. Carecen de efecto de memoria y tienen una descarga lineal. Durante toda la descarga, el voltaje de la batería varía poco, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Esto es una ventaja, ya que hace muy fácil saber la carga que almacena la batería. Y una de sus últimas ventajas es que son muy bajas tasas de autodescarga. Cuando guardamos una batería, esta se descarga progresivamente, aunque no la usemos. En el caso de las baterías de níquel, estas se autodescargan y pueden suponer más de un 20% mensual. Como la batería de litio tiene algunas ventajas, también puede tener algunos inconvenientes, porque a pesar de todas sus ventajas, esta tecnología no es el sistema perfecto para el almacenaje de energía, porque tiene varios defectos, como pueden ser la duración media, porque depende de la cantidad de carga que almacenen independientemente de su uso. Tienen una vida útil de unos 3 años o más si se almacenan con un 40% de su carga máxima. En realidad, cualquier batería independiente de su tecnología, si se almacena sin carga, se deteriora. Soportan un número limitado de cargas entre 300 y 1000, menos que una batería de níquel e igual que otras baterías, por lo que hoy en día ya empiezan a ser consideradas en la categoría de consumibles. Estas baterías de litio son muy costosas. Y por último, en sus desventajas, son la peor capacidad de trabajo en frío, porque ofrecen un rendimiento inferior en otras baterías a bajas temperaturas, reduciendo su duración hasta un 25%. Y por último, en las baterías están las baterías de flujo, que se caracterizan por presentar una alta densidad energética y una alta eficiencia global con rendimientos del 80 al 90%. Presentan un elevado índice de ciclabilidad que oscila entre los 2000 y los 10.000 ciclos en función de los prototipos y del funcionamiento demandado.
Son baterías de gran fiabilidad y con un diseño flexible, con la particularidad de que el término de potencia y capacidad se encuentran parcialmente desacoplados, es decir, la potencia la define el número y la superficie de las celdas que componen el stack, y la capacidad de la batería está definida por un volumen de líquidos en los tanques. El tipo de baterías de flujo presentan además la gran ventaja de poder operar a descarga completa si es necesario, sin deteriorar el estado de la batería ni acelerar los procesos de degradación. Los materiales con que se construyen las baterías de flujo son respetuosos con el medio ambiente, lo que permite ofrecer una tecnología verde y eficiente. Por último, a los temas a investigar hablaré sobre la corrosión. Pero, ¿qué es la corrosión? Bueno, se entiende por corrosión a la interacción de un metal con el medio que lo rodea, produciendo el consiguiente deterioro en sus propiedades tanto físicas como químicas. Las características fundamentales de este fenómeno es que solo ocurren en presencia de un electrolito, ocasionando regiones plenamente identificadas llamadas estas anódidas o catódicas. Una reacción de oxidación es una reacción anódica en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región anódica se producirá la disolución del metal, o sea su corrosión, y consecuentemente en la región catódica la inmunidad del metal. Los enlaces metálicos tienden a convertirse en enlaces iónicos, lo favorece que el material puede en cierto momento transferir y recibir electrones, creando zonas catódicas y zonas anódicas en su estructura. La velocidad en que un material se corroe es lenta y continua, todo dependiendo del ambiente donde se encuentre. A medida que pasa el tiempo, se va creando una capa fina de material en la que la superficie, que va formándose inicialmente como manchas hasta que llega a aparecer imperfecciones en la superficie del metal. Este mecanismo es analizado desde un punto de vista termodinámico electroquímico. Indica que el material tiende a retornar al estado primitivo o de mínima energía, siendo la corrosión, por lo tanto, la causante de grandes perjuicios económicos e instalaciones enterradas. Por esta razón, es necesario la oportuna utilización de la técnica de protección catódica. La protección catódica es un método electroquímico cada vez más utilizado hoy en día, el cual aprovecha el mismo principio electroquímico de la corrosión, transportado un gran cátodo a una estructura metálica, ya sea que se encuentre enterrada o sumergida. Para este fin, será necesaria la utilización de fuentes de energía externas mediante el empleo de ánodos galvánicos que difunden la corriente suministrada por un transformador rectificador de corriente. La proyección de un sistema de protección catódica requiere de la investigación de características respecto a la estructura a proteger y al medio que se va a proteger.